Pues, Elena, ¿tú sabes qué día es hoy? Te he pillado, ¿verdad? Sí, absolutamente. Sé que es 30 de junio. Es 30 de junio, lo hemos recordado en la agenda. Hoy es el día de los asteroides. ¡Anda! Sí, y en este marco pues nos acompañan nuestros amigos de la Cátedra de Medio Ambiente, colaboradores y editores de Málaga Ciencia, Carmen Javier Cabrera. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. Y Álvaro Martín, ¿qué tal, Álvaro? Muy bien, aquí os traemos un tema quizás más friki que hemos traído desde el principio. Sí. ¿Qué ha pasado, Carmen, tu contacto? No Álvaro Bio. Lo de los murciélagos, creo que está en el top 10. Este seguro que gusta un montón. Es que fíjate también. que ya te digo, me pasó su contacto a Álvaro Bio, lo tenía guardado y ahora podrá ser Álvaro Murciélagos y Álvaro Asteroides. Os traemos este tema que eso, vamos a orientarlo más a cosas de biología porque no somos astrofísicos, pero os traemos cositas interesantes. Bueno, ¿por dónde arrancamos entonces? Nos aterrizamos, no sé si está bien utilizar este término, aterrizamos el día de hoy, Día Internacional del Asteroide. Pues a ver, como es Día del Asteroide, queríamos explicar la diferencia entre tres términos que se suelen usar como sinónimos, pero en realidad son cosas totalmente distintas, que es asteroide, meteorito y meteoro, que muchas veces se usan de forma indistinta, pero son cosas distintas. Por ejemplo, los asteroides son los cuerpos celestes que son de pequeño tamaño y son los que orbitan alrededor del Sol, pero no tienen por qué entrar ni en la atmósfera de la Tierra ni tienen por qué impactar dentro de la Tierra, simplemente están orbitando alrededor del Sol. Están ahí arriba. Están ahí arriba. Y luego los meteoritos son esos asteroides que ya sí empiezan a entrar por la atmósfera e incluso pueden impactar, ¿no, Álvaro? Y luego están los meteoros, que son los que nosotros vemos como estrellas fugaces, que son entre la atmósfera, son los que brillan pero no terminan de impactar. Vale, o sea, el meteorito se estrella. Sí. Y el meteoro no. No, es la estrella fugaz. También está el término bólido, que seguramente lo habrán escuchado, que es este meteoro, pero que desaparece muy rápido. Eso que a veces dicen, ha sido una bola de fuego, que a veces se ve por la carretera de noche, ese tipo de fenómenos. Todos caen en Rusia, además. O sea, siempre tiene mucho espacio. En Siberia. Bueno, es que de hecho el día del meteorito tiene que ver con uno que cayó en Rusia. No cayó. Es un bólido que explotó antes de impactar. Y no dejó ni un cráter, simplemente se observó que dejó como una zona súper extensa de kilómetros sin árboles, en plan los árboles todos... Sí, fueron millones de árboles. Sí, y claro, creo que fue en 1908, dicen, creemos que murieron 3 personas, pero claro, en esa época no tenían tantos registros ni tenían tanta noticia de qué pasaba, ¿no? A lo mejor con gente que vivía más dentro del bosque o cosas así, y eso fue... por eso decidieron ese día, básicamente. En Tunguska. Sí. Busca la región, sí, fueron como 54 millones de árboles, una barbaridad, si no recuerdo mal, los que bueno, se acabaron llevando por delante. Vale, ¿esto tiene relación con los dinosaurios? ¿Podría tener un vínculo? Porque se cargan los árboles, porque no se va a cargar a un tiranosaurio rex. Claro, imaginad, eso no entró en contacto con la Tierra, ¿no? Imaginaos el daño que hubiera hecho si hubiera resistido, ¿no? Porque claro, hay que pensar que cuando un meteorito... antes que meteorito o meteoro entra en contacto con la atmósfera, se va desintegrando, ¿no? Se va calentando muchísimo hasta que llega un punto que a lo mejor el tamaño que tenía originalmente no se acerca a lo que fue, ¿no? Pero imaginaos si ya solo en el aire explotar causa ese daño, el daño que causaría al impactar. Y bueno, lo de los dinosaurios... ahora, no sé si a ustedes os suena que la fecha era 65 millones de años. 65 millones. Pero, bueno, 65 y ahora 25 años más, porque yo estoy en el año 2000. Sí, bastante malo, es verdad, esas cosas hay que actualizarlas, si no se queda... Claro, ahora dicen, bueno, ahora creo que lo han ajustado mejor y son 66 en vez de 65. A mí me lo habían enseñado siempre como 65, pero ahora dicen 66. Y bueno, una curiosidad es que, por ejemplo, las películas animadas como El Valle Encantado o Fantasia de Disney, tenían escenas con porque hubo un boom, ¿no?, con esto de los dinosaurios, y tenían escenas de cómo se extinguieron los dinosaurios, y claro, como ellos hicieron esas películas en esa época en la que no se sabía muy bien cuál fue la causa, ya se conocía el cráter, pero claro, las películas de animación tomaban décadas casi para completarlas. Entonces ellos en esas escenas ponían a los dinosaurios muriendo por una sequía muy fuerte o por un terremoto. Es verdad. Porque aún no sabían que había sido que quizá lo más fulminante fue el impacto del meteorito. Pero queríamos aclarar que no fue solo
el impacto en sí fueron todas las consecuencias. Sí. Una vez ocurre el impacto, pues hubo tsunami, porque el meteorito era como, creo que era de 10 kilómetros de diámetro. Y ¡qué barbaridad! Más, yo tengo aquí 200 kilómetros de diámetro. ¿200? Sí, locura. ¡Qué barbaridad! 200 Esto es como... Eso sería demasiado, ¿no? Creo que yo tengo 10. Vale. 10 kilómetros. 200 kilómetros sería demasiado. Pero causó tsunamis, ¿no? Sí. Terremotos. Pero es que lo peor fue el aftermath, ¿no? Entre 9 y 15 me sale a mí en alguna... yo creo que me salía como eso, 10 kilómetros. Claro, no lo pueden saber con seguridad. Lo que son 200 es el cráter eso. El cráter que dejó, sí. Porque eso se dieron cuenta en la península de Yucatán, en México, que había una zona... iban analizando como la gravedad de la Tierra en distintas zonas y se dieron cuenta que había una zona ahí en Yucatán que la gravedad había como una anomalía, y eso era porque había un profundo cráter en esa zona, y se dieron cuenta también que había un metal raro que no es muy común en la Tierra, que es el iridio, que es solo común en los asteroides, y eso le hizo pensar pues que eso había sido un impacto de un meteorito, aunque hubo mucha gente que estaba como en contra de esa teoría, no decían, no, eso es actividad volcánica, había muchos como negacionistas de esto del impacto del meteorito. Y eso, que lo importante fue lo que pasó después, porque una vez el meteorito pasó todo esto con los tsunamis, también empezó a caer todas las cosas que el meteorito movió, ¿no? Que hacia arriba, empezaron a caer como si fuese una lluvia de fuego. Y eso causó incendios. Los incendios provocaron humo, ceniza, que bloqueó la luz del sol y creó como una especie de invierno en todo el mundo que tapó la luz del sol. Eso, claro, acabando con la vida de las plantas y dejando a los animales pues en las últimas. Acabó como un 75% de la flora y fauna de la Tierra. Además fue tan impactante que los restos arqueológicos, cuando se miran las capas de la Tierra a lo largo de profundidad, se ve como en todos los lugares del planeta se ve una capita de polvo que es de toda esa ceniza que fue cayendo alrededor del mundo. Hay como justo esa línea por todos los lugares del planeta de eso. O sea que llegó globalmente y afectó pues a toda la especie. Si hacemos un corte así de la Tierra, vemos que hay como una franjita. Se ve. Vale, en este caso este asteroide destruyó vida, pero ¿es posible que también la genere, que haya una procedencia? No sé, eso esta idea es un poco como random, ¿no? Vamos a decirlo así. Esa es la chicha que queríamos traer hoy. Sí, el tema se llama la teoría de la panspermia, que es cuando la hipótesis, no teoría, pero más hipótesis, la idea de que a lo mejor un asteroide que caiga a la Tierra pues traiga vida de por sí y ese sea el origen de la vida. Esas son una de las ideas, y a mí me gustaría aclarar que el que traiga vida no quiere decir que traiga una pequeña bacteria y eso ya entre en la Tierra, sino con que traiga de por sí materia orgánica, eso ya puede ser el origen de la vida, ¿no? Porque normalmente es la hipótesis que se trae, ¿no? Que a partir de materia orgánica que se generó en su momento, empezó pues por las distintas cargas que tiene esa molécula, pues se empiezan a unir. Entonces se forma una protocélula, que son como pequeñas vesículas, pequeñas esferitas que tienen forma de célula, y ahí fue pues, como evolucionando. Y claro, las condiciones que tiene, por ejemplo, el espacio, combinándose la materia inorgánica tipo amoníaco, por ejemplo, CO2 y ese tipo de cosas, cuando le llega luz ultravioleta, eso reacciona y puede generar materia orgánica. Y eso, por ejemplo, en Marte se ve, en ciertos asteroides se ve. Entonces la hipótesis de que un asteroide con esos componentes orgánicos llegase a la Tierra, y a partir de ahí pues no resuelve el origen de la existencia, porque habría que tirar ahora para atrás de dónde venía, dónde se originó. El huevo o la gallina. Claro. Sí. O sea, lo que hacemos es dar un salto pero lejísimos. Es que claro, esa teoría pone de base de que se piensa de que la vida se origina ahí en el espacio, ¿no? Y que, claro, panespermia viene de pan, muchas, y espermia, semillas, ¿no? Y es como esta teoría de que hay en distintos planetas caen estos meteoritos con la semilla de la vida, y así aparece vida en distintos planetas, que es algo que no está, obviamente no está ¿Tiene solidez comprobado. esta teoría? ¿Cómo? ¿Tiene solidez científica? ¿Tiene base...? Tiene el problema que has mencionado, que es como... no resuelve nada. ¿De dónde Claro, surge y es originalmente? que ¿no? la idea también de a qué le llamamos vida, ¿no? Porque
que haya materia orgánica ya significa que algo esté vivo, y es como, ¿no? Materia orgánica es, por ejemplo, el acetato, que es un componente que nosotros tenemos dentro de nuestro metabolismo que se puede generar con las condiciones que yo te he dicho, ¿no? Con materia inorgánica hay ciertas condiciones, mucha calor, mucho rayo ultravioleta, entonces se genera ¡pum!, esa molécula, ¿no? Entonces, materia orgánica es, pero hay vida, pues ahora mismo solo una molécula. Son como si fuésemos nosotros un puzzle gigantesco, ¿no? Y esas son como muy pequeñas piezas, ¿no? Sí. Son los componentes de proteína, los componentes del los ADN. componentes básicos de la vida, pero no implica que es la presencia de ellos haya vida, ¿sabes? Como los ladrillitos están. Ahora otra cosa es que se genere un que organismo. cemento, que alguien los coloque. Claro. Sí. Además, esta teoría la han cogido muchos conspiranoicos, ¿no? Con el tema de los alienígenas. Claro. La han adoptado completamente, hasta el punto que nosotros, buscando información, yo en YouTube solo encontraba vídeos de gente, las típicas personas que te hablan sobre teorías mayas, del fin del mundo y ese tipo de cosas. Lo han adoptado completamente ellos, cuando la teoría originalmente era científica, ¿no? Era una teoría científica de origen de la vida. Vale, ¿otra conspiranoica o no? ¿Estos asteroides pueden acabar con la vida igual que la han traído en ese condicional conspiranoico? ¿Podrían acabar con ella en algún futuro en el que se cruzara la Tierra con un meteorito asteroide de 200 millones de kilómetros o algo de eso? Bueno, Deep Impact. Sí. También queremos aclarar que hay que pensar en todo lo que sobrevivió, ¿no? En plan, tenemos que pensar más bien en nosotros, que somos más frágiles, pero todo lo que es la vida de la Tierra ha sobrevivido cosas inimaginables. ¿Ha habido cosas peores que el asteroide de Yucatán? Bueno, en los principios de la vida, las bacterias no estaban acostumbradas al oxígeno. El oxígeno antes, en plan, en esos inicios de la vida tan primigenia, ¿no? Estaban acostumbrados a que no había tanto oxígeno, el oxígeno era venenoso para ellas. Y después llegaron las bacterias fotosintéticas que producían oxígeno. Como producto de desecho, o sea, no por así, producían producto de desecho que era el oxígeno. Y eso también provocó como un boom, ¿no? Se fue acumulando primero en los océanos, y luego cuando ya se saturó el océano de oxígeno se llenó la atmósfera, y eso también causó problemas porque era tan tóxico que un montón de especies también se perdieron por eso mismo. Entonces, en ese momento aparecieron especies que sí soportaban el oxígeno, y entonces ya pues apareció de nuevo como otra serie de organismos. Entonces nosotros respiramos un elemento que hace millones de años era tóxico. Claro, es que se llama como el gran evento de oxigenación. Sí. Y se ve las pruebas en que, por ejemplo, se ven restos de hierro, en plan de óxido de hierro, porque todo ese hierro estaba en la Tierra, en plan en los continentes, y por culpa de estas bacterias que producían oxígeno se fue oxidando y se llevaban los ríos y tal, y por eso hay tanta acumulación de óxido en ese periodo. Qué fuerte, aquí está, sí. O holocausto de oxígeno incluso, lo apuntan. ¡Wow! No. Al comienzo del Paleoproterozoico, alrededor de 2.400 millones, 2.425, entiendo. ¿Podríamos entonces destruir la Tierra con un asteroide? Bueno, nosotros no, lo que haya afuera me refiero. Pues, a ver, un evento como lo que ocurrió con los dinosaurios, pues, si ha pasado, podría ocurrir, ¿no? Pero hay mucha gente que que hace estas teorías como diciendo, si los dinosaurios duraron no sé cuántos millones de años, nosotros tenemos que durar lo mismo. No, eso no tiene sentido. No hay una correlación. Claro, no hay nadie mandando un meteorito cada no sé cuántos millones de años para reempezar la Tierra, ¿no? Pero la NASA obviamente algo que tiene en cuenta, y hay una serie de instituciones y protocolos claro, pensar que tenemos telescopios mirando al cielo casi en todas partes, claro. En las Islas Canarias. Hay mucha observación y se monitorea mucho el espacio, ¿no? Lo que tenemos alrededor para ver si hay amenaza o no. Como dicen aquí, no tendrán cohetes y esas cosas por si viene uno, ¿no? Por ejemplo, en 2022 hicieron una prueba que era creo que era impactando una nave espacial no tripulada, obviamente, contra un asteroide. Y se dieron cuenta de que se podía alterar su trayectoria. Que no había que reventar cosas en general, ¿no? Bueno, también están esas medidas que es con un armamento nuclear. Bueno, pero eso ya se está investigando por parte de la NASA, lo de darle un golpecito. Sí. Y, bueno, un golpecito. Un golpetazo.
Para desviar la trayectoria de un asteroide y que... Sí. Tipo También- como las canicas. Claro, también están probando con láseres. Ay, es verdad. ¿Nos lo contó? ¿Nos lo han contado sí. en la sección esta también nosotros? Cuando muchos hablamos de científicos espectroscopía, astronomía? bueno, eso para Sí, medir sí, más sí. bien los componentes, pero sí. Mandan una concentración muy fuerte de energía, ¿no? hacia el asteroide, en ese momento asteroide o no meteorito, hace que se calienta tanto que produce gas y eso lo mueve un poco, ligeramente. Desplaza la trayectoria. Claro, porque hay un que poco. pensar que el espacio es tan amplio, ¿no? Que con que cambie un poco la trayectoria, el objeto ya se va Claro. moviendo hacia un lado. Así que hay la gente que tiene que estar pensando en ello, está pensando en ello Sí. y están al tanto de buscando cuerpos que pueden ser una amenaza. De todas formas, si no, que nos quedemos tranquilos porque si caerá en Rusia. o Estados Unidos, si estamos viéndolo en el plano de cine, que también eso pasa mucho. Sí, ¿eh? es verdad. Sí, es verdad, en Estados Unidos pasa siempre de todo, tío. Y bueno, y más concretamente en Nueva York. Claro. Exacto. Nunca caen Nueva en... York, pobrecito, tío. Yo qué sé, nunca caen en Cádiz, en Murcia, en Toledo. ¿Qué culpa han nunca. tenido los de Cádiz? No digo por poner uno, por no decir Málaga, pero que nunca caen en una No, pero provincia. es verdad, en todas las películas el problema siempre lo tiene Estados Unidos, como que España nunca le pasa nada. Que yo sé que es grande, pero yo qué sé. Sí. Pero después escuchamos el mensaje Del presidente de los claro. Estados Unidos, Sí. que habla para todo el mundo. Total. Otro clásico. En fin. Oye, que nos ha encantado este tema que nos habéis traído. Nos da pena que se acabe, pero porque llega el verano, que también Sí. lo habéis ganado. Que han sido unos meses muy bonitos en los que hemos aprendido mucho de murciélagos, de Libélulas. bichos, de libélulas, de asteroides. Así que nosotros invitamos a que en cuanto vuelva de nuevo el arranque del curso vengáis por aquí, que estaremos encantados de recibiros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Nosotros- muchas Muchas gracias por gracias. la oportunidad también que nos habéis dado, porque es que para nosotros estar en la radio hablando de ciencia, de lo que nos gusta, o sea, ha sido totalmente un sueño, así que muchas gracias por la oportunidad también. Gracias a vosotros. Vamos a recordar, Málaga Ciencia, ¿dónde estáis? Sí, ahora mismo en LinkedIn, Málaga Ciencia sí lo pone en LinkedIn y nosotros esperamos que para septiembre pues queremos empezar fuerte, o sea que con nueva página web y con nuevas dinámicas que espero que gusten mucho también. Bueno, pues ahí estamos todos, leyendo Málaga Ciencia con Álvaro, con Carmen, que ciertamente son dos investigadores perfectamente preparados. Se nota que trabajan codo con codo también con el profesor Enrique Salvotierra, a quien le mandamos un fuerte abrazo, también desde aquí, Sin duda. impulsor además también de esta sección, y que tengáis también un feliz verano, chicos. Muchas Igualmente. gracias, igualmente. Muchísimas Muchas gracias. gracias.